Hola, buen día. El tema de hoy es hemogramas, citología hemática y anemias, tipos y herramientas diagnósticas. El tema es presentado por el equipo 1. La representante del tema de hoy soy yo, Carol Denis Rayas Ibarra. ¿Qué células se evalúan para determinar este tipo de patologías? La evaluación de los eritrocitos son cuantificados mediante el recuento celular, la determinación del contenido de la hemoglobina y la medición del hematocrito o el volumen celular aglomerado como porcentaje. Los glóbulos rojos bajos nos pueden indicar si hay una anemia o no hay una anemia, pero también pueden ser determinantes para encontrar otra enfermedad que pueda estar en curso. La concentración media de hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos indican qué tipo de anemia, además nos indica si es regenerativa o no regenerativa, y los altos indican deshidratación y algunas enfermedades pulmonares y tumores en la médula ósea. En el hemograma y la citología hemática, primero vamos a definir qué es. Se refiere a una prueba básica que analiza la cantidad y calidad de las células que componen el tejido sanguíneo, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Además, plaquetas o también llamados trombocitos. Esto mismo consiste en datos tanto cuantitativos, es decir, que se van a contar el total de células, cuenta diferencial de células, los índices eritrocíticos, entre otros. Así también como cualitativos, que se refiere a la morfología de las células sanguíneas. Los leucocitos son las células encargadas de la defensa del organismo. Hay distintos tipos y cada uno tiene funciones diferentes en la lucha contra los microorganismos patógenos. Se evalúan para diagnosticar infecciones, afecciones autoinmunes, enfermedades inflamatorias, leucemia y otros tipos de cáncer. Entre las infecciones pueden ser de origen viral, bacteriano y cualquier otro que pueda dañar el organismo. Las células mononucleares incluyen a las células de defensa, como son los linfocitos, las células T, las células B, las células natural killer, los monocitos, células dendríticas y basófilos. Hablamos de que si se encuentra una alteración dentro de los parámetros normales de estas células, estamos ante una infección por algún patógeno con mayor incidencia, aunque no precisamente es la única causa del desbalance de dichas células. Y es importante mencionar que los parámetros normales pueden variar en cuanto a la especie, el sexo, la edad y la condición corporal que tenga el paciente en este momento. Las plaquetas, o también llamados trombocitos, son pequeños fragmentos celulares anucleados diminutos, redondos a ovales, que se forman a partir de los cilindros de citoplasma de los megacariocitos en el vaso. Almacena cerca de 1/3 de la masa plaquetaria total de las plaquetas. Son liberadas del vaso con la estimulación adrenérgica, por ejemplo, durante la actividad física, necesarios para coagular la sangre junto con otros factores fundamentales de este mismo proceso. La citología hemática se refiere a una técnica de diagnóstico muy práctica y económica que se puede realizar fácilmente en cualquier índole de la medicina veterinaria como humana. Esto mismo ayuda a detectar anomalías y lesiones en las diferentes células o en las poblaciones celulares. En la citología hemática son 3 los datos principales que se van a tomar en cuenta para la serie trombocítica. Es el número de plaquetas, histogramas de distribución de los volúmenes plaquetarios y la morfología plaquetaria. ¿Qué más se revisa? La morfología de las plaquetas, además de un recuento de plaquetas y de la obtención del histograma de distribución de los volúmenes de las mismas, es necesario hacer observaciones microscópicas de estas en extendidos de sangre periférica, ya que los citómetros de flujo pueden llegar a ser erróneos cuando se forman grumos en la superficie. Número de plaquetas. Las cifras de la cuenta plaquetaria, por ejemplo, en perros se hallan de 200,000 a 500,000 microlitros.
Volumen plaquetario. El promedio del volumen medio de las plaquetas expresado en fentolitos, por ejemplo. Los valores normales en un perro son de 8 a 13 fentolitos y en el gato de 11 a 18. Ahora hablaremos sobre las anemias. ¿Qué podemos decir acerca de ella? La anemia se puede desarrollar cuando se reduce el número de glóbulos rojos en la sangre, que es la principal causa. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno por todo el organismo animal. La anemia puede ser una consecuencia de la pérdida de sangre, la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre dentro del cuerpo o de la incapacidad del organismo para producir suficientes glóbulos rojos, que puede ser debido a distintas situaciones. Existen tipos de anemias: la anemia regenerativa y la anemia arregenerativa o no regenerativa. Asimismo, las podemos subclasificar en 3 tipos: la anemia hemolítica, anemia hemorrágica y anemia aplásica. La anemia hemorrágica hace referencia cuando el paciente tiene hemorragias severas por causas indistintas, entre ellas parásitos externos, infecciones, úlceras o neoplasias. La anemia hemolítica habla de 2 variables. Primero, la anemia hemolítica inmunomediada, que tiene mayor incidencia. Por otro lado, la anemia congénita, en la que el déficit de glóbulos rojos, específicamente en el perro, se debe a causas congénitas, aunque también puede originarse por parásitos externos. La anemia aplásica se origina cuando la producción de glóbulos rojos en la médula ósea no es capaz de compensar el déficit natural de dichas células, lo que por consiguiente puede producir un desequilibrio en la cantidad general de glóbulos rojos en la sangre. Puede ser producida por infecciones, tumores, toxinas, entre otros. ¿Qué puede causar la anemia? La enfermedad inmunomediada es cuando las células del sistema inmune atacan a las propias células rojas de la sangre. Asimismo, pues sangrado en el tracto gastrointestinal como resultado de una enfermedad o inflamación severa, reacción a ciertos medicamentos como los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o también llamados AINE, las enfermedades infecciosas, incluyendo ciertas enfermedades transmitidas por garrapatas, pérdida de sangre causada por infestaciones severas por pulgas. Esto tiene mayor incidencia en cachorros pequeños y perros de talla pequeña. La exposición a toxinas como el plomo, dando lugar a la intoxicación por plomo. El cáncer puede provocar un sangrado en el tracto gastrointestinal o sangrado del tumor. ¿Cuáles son los signos que se presentan? Puede variar según el tipo de anemia o el tiempo que lleva padeciéndola. Letargo, palidez de las membranas de las mucosas, puede ser en las encías, en la mucosa de los ojos, disminución del apetito, intolerancia al ejercicio, depresión, taquicardia y asimismo como una coloración amarilla en los ojos que se conoce como ictericia. El diagnóstico pues se puede realizar con un simple análisis de sangre. La mayoría dentro del gremio lo pueden realizar. Pueden realizar una prueba rápida llamada hematocrito en cualquier clínica, hospital. Cuando se habla de dar un tratamiento, primero es necesario hacer una buena anamnesis, así como también unas pruebas laboratoriales de base, entre ellas hematocrito, el volumen corpuscular medio, citología hemática, entre otros. Asimismo, en función de los resultados, se aplicará un tratamiento a seguir que variará según las causas que estén ocasionando la anemia. Una transfusión de sangre es necesaria para asegurar el transporte de sangre y oxígeno, nutrientes a los órganos principales y otras partes del cuerpo. En muchas ocasiones se requieren múltiples transfusiones antes de que el organismo del paciente pueda producir suficientes glóbulos rojos por su cuenta. Otros tratamientos para la anemia se determinan con base al diagnóstico de la causa subyacente. La fisiopatología de la enfermedad. Bueno, aquí hablaremos de que las muestras se procesan mediante un método manual y se miden en base a los siguientes parámetros. Primero, el recuento eritrocitario, el hematocrito, la determinación de la hemoglobina, recuento de leucocitos, índices
hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular y así también un frotis sanguíneo. Esto se caracteriza por el descenso absoluto del número de eritrocitos, la concentración de hemoglobina y el valor de hematocrito por debajo del límite inferior del rango de referencia para la especie. Como consecuencia, se produce una disminución en el transporte de oxígeno, se denomina síndrome anémico el conjunto de signos y síntomas que aparecen en la anemia. ¿Cómo puede prevenirse? Algunas de las causas de la anemia en los gatos, por ejemplo, son impredecibles. Puede llevarse a traumas o enfermedades inmunomediadas o neoplásicas, pero otras se pueden prevenir fácilmente con las siguientes medidas, tanto como para perros como para gatos. Es muy importante la vacunación, desparasitación, un chequeo de salud. Caninos y felinos pueden vivir más tiempo si reciben tratamiento lo antes posible. Una buena alimentación se refiere a una dieta equilibrada, balanceada, adecuado al estado de salud actual del animal, el periodo de vida que está atravesando y las necesidades corporales. Es todo por nuestra parte. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Muchas gracias.